Buenas tardes. Se pone a disposición el acta de la sesión constitutiva y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Señor presidente, tenemos una cuenta de las excusas que llegaron de las autoridades que habían sido invitadas a la comisión, que venían hasta hoy día en la mañana, pero se han recibido con posterioridad excusas por el señor ministro de Economía, la subsecretaria de Economía y el señor Zoran Ostoik, por razones de agenda y de compromisos impostergables. Sin perjuicio de eso, manifiestan estar dispuestos para concurrir en otra oportunidad. Sería la cuenta. Gracias, secretario. Bueno, este es el primer tema que obviamente yo creo que tenemos que tratar. La verdad es que ellos estaban, a mí eso no se me informó de ninguna forma que ellos no venían, sino hasta ahora que me acabo de enterar. Era clave que la primera sesión, evidentemente, ellos estuvieran. Nosotros, de hecho, y para que lo conversamos con el resto de los diputados, postergamos una semana la sesión, precisamente a solicitud del ministro, que dijo que estaba como ministerio llegando a un acuerdo con la cooperativa. Por supuesto, yo no tengo ningún tipo de información al respecto de ese tipo de acuerdo, ni cuáles son las condiciones, ni nada, pero la razón de citarla esta semana fue porque ellos lo pidieron y que él además pudiese dar a conocer cuál era la situación con respecto a ese acuerdo. Así que lamento que obviamente no esté acá el señor ministro y si le parece a la comisión, me gustaría que lo invitáramos para la próxima sesión inmediatamente. Es decir, que la próxima semana sí pudieran estar acá. ¿Les parece? Entonces, a las mismas tres personas, que era el ministro de Economía, la subsecretaria y el jefe, el jefe de Departamento de Cooperativas y también el jefe de Fiscalización y Supervisión del Departamento de Cooperativas. Perfecto. Entonces, se acuerda invitarlos para la próxima semana. ¿Alguna cosa que quisieran decir los señores diputados? ¿Presente? Diputado Van Rysselberghe. Yo no soy abogado, pero entiendo que nosotros nos invitamos en las comisiones investigadoras a los ministros. Estaba hablando acá con mi colega Urrutia y nosotros, me corregiría el secretario, citamos y ellos tienen la obligación de concurrir. Esta es la segunda vez, la primera vez efectivamente fue conversada con el presidente, pero me parece de absoluto mal gusto que en esta ocasión siquiera hayan avisado. Entonces, me parece razonable, además de citarlos para la próxima sesión, hacerle llegar el malestar de la comisión de modo tal que se respete la institucionalidad. Diputado Campos. Gracias, presidente. Solo dos cosas. Lo primero es entregarle una respuesta que me llegó de la Contraloría con respecto a un oficio yo que envié solicitando que efectivamente la Contraloría incorporara en su plan anual de fiscalización al Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía. El 7 de noviembre el Contralor, la Contralora subrogante Dorothy Pérez Gutiérrez me respondió el oficio y me señaló que para el año 2018 se va a incorporar a este departamento en la fiscalización que señala ahí que en las materias abordadas. Entonces, yo para colocarlo en conocimiento de esta comisión, para señalar que para el año 2018 está considerada la fiscalización del Departamento de Cooperativas por parte de la Contraloría. Se lo voy a hacer entrega para que... Muchas gracias, diputado. Vamos a poner entonces con copia a continuación de dicha respuesta de parte de la Contraloría, porque es parte también de la comisión investigadora. Entonces, con respecto a lo que decía el diputado Van Rysselberghe, yo creo que es importante entonces tener claro que la próxima semana están citados y yo le haré ver también mi calidad de presidente al ministro y a sus asesores que cuando mandaron el correo a las 15:42 de hoy excusándose, parece que no es el tiempo adecuado para el resto de las personas que estaban hoy día invitadas y además nuestra propia comisión. Digamos. ¿Algo más? Sí. Diputado Andrade. Mi impresión es que
el diputado Juan Lisenberger, por su intermedio, lo que ha planteado es una cosa distinta, y es no generar una preocupación a propósito de lo tarde que llegó la excusa, sino más bien que habiendo estado citados no vinieron. Y yo creo que eso es, entiendo, lo que habría que señalar. Muy bien, diputado. Bueno, entonces, para pasar ya una vez terminada la cuenta, hoy día teníamos invitado, como dijimos antes, al ministro de Economía y a las personas encargadas del Departamento de Cooperativas, pero ellos no han venido. Y sí está un representante de los ahorrantes afectados de Financop, el señor Arturo Castillo, quien está aquí presente. Don Arturo, le damos entonces la palabra para que pueda hacer su presentación y después los señores diputados puedan hacer preguntas. Señor presidente, buenas tardes, y por su intermedio a los demás honorables diputados. Les agradezco que hayan concurrido. Y quiero hacer propicia esta situación extraña y que las principales autoridades involucradas en el tema que nos afecta por segunda vez no hayan asistido a la comisión. En la primera, entiendo, y tal como lo explicó el señor presidente, se debió a una solicitud de plazo para encontrar una solución con la propia cooperativa, solución que nos es ajena como ahorrantes sin perjuicio de que somos los principales afectados. Y evidencia para beneficio nuestro la actitud que ha tenido el Ministerio de Economía en este tema. Llevamos prácticamente 3 meses que se van a cumplir el día 18 de diciembre, no queda nada, en que se nos afectó la vida en forma notable, se nos dejó a muchos sin nuestros recursos de trabajo, a otros sin recursos que tenían para cosas relativamente urgentes, y a otros simplemente se les afectó su derecho de propiedad. ¿Por qué? Por la desidia del Estado, como vamos a ver en la presentación que voy a presentar ahora. No quiero, eso sí, hacer mi presentación sin antes dejar de agradecer al honorable diputado Jaime Belolio, que fue la primera persona que nos escuchó, que me recibió para que les expusiera la situación, que la tomó con el peso que debía, de lo cual derivó la primera sesión que tuvimos en la Comisión de Economía, probablemente tal, y a la que después de esa sesión también se unió en las gestiones muy fuertemente el honorable diputado Juan Lisenberger, que también le agradezco. Entre las gestiones que se han realizado, y lo voy a mencionar aquí, a pesar de que lo mantuve en reserva durante mucho tiempo, gracias a la gestión de estos dos diputados, el día 11 de octubre, o sea, el día siguiente de la Comisión de Economía, tuvimos una conferencia de video con el señor ministro Rodríguez Grossi, en la que manifestó, son mis testigos los honorables diputados, que le parecía inconveniente llegar a la liquidación de la cooperativa, que es lo que el Ministerio estaba pidiendo en el 23º Juzgado de Letras, y que como hombre de banca entendía que esa no era la mejor solución y que estaba por encontrar una salida. Bueno, estamos hoy día a 13 de diciembre, eso fue el 11 de octubre, y la verdad es que han sido palabras. No le tengo por qué faltarle respeto al señor ministro, ni lo estoy haciendo, solamente estoy dejando constancia de la situación. Paso, por favor. Más que nada, este es un resumen de la presentación que se hizo en su oportunidad a la Comisión de Economía, dado que la composición de esta comisión no necesariamente tiene los mismos integrantes y por lo tanto algunos no conocen estos detalles. Si no me pilla la tecnología, esto está en PDF. Una de las cosas que llama la atención de la actuación del DECOP, del Departamento de Cooperativas, es que hasta el minuto en que se toma esta medida de tal gravedad como es pedir la liquidación de la cooperativa para nosotros, los usuarios, particularmente los ahorrantes, funcionaba sin ningún problema. No registraba moras con nadie, nunca tuvimos un problema para hacer un retiro de nuestros depósitos, no tenía tampoco problemas de sueldos impagos, ni de arriendos, ni nada. Tenía, al parecer, sí, un tema de manejo financiero como pueden tener muchas compañías que están en este rubro. Pero se toma esta medida tan grave cuando en el propio primer comunicado que hace la Subsecretaría de Economía
señala que pudo concluir la existencia de un deterioro patrimonial de la cooperativa Financop que a la fecha no ha sido clarificado. Yo me pregunto, en cualquier empresa, ¿se pueden tomar resoluciones de esta entidad sobre algo que no está clarificado? A mí me parece que por lo menos yo he sido gerente de empresa y no he tomado medidas tan atropelladas sin tener claro dónde estoy parado. Eso fue publicado en la página web de la subsecretaría el 17 de agosto. Me está pillando acá de nuevo esto, pero avanzar página. Permiso. No va esto. Disculpen. Algo pasa aquí. Ahí está. La propia subsecretaria anuncia que no, es que no es un PowerPoint, sino que es un PDF. ¿Ya? Ahora ya es un PowerPoint. Ah, ya. La subsecretaria anuncia además en su declaración pública, para mi gusto, ocultando la realidad al público, que en cumplimiento del artículo 287 del Código de Procedimiento Civil se pide la disolución forzada, cuando lo que no leímos en la declaración anterior es que habla solamente de las medidas precautorias mientras se soluciona la situación. O sea, a sabiendas de que estaba pidiendo la disolución forzada, le dice al público que no, que está pidiendo medidas precautorias mientras se arregla el tema. Vuelve a decir en una declaración que hace la subsecretaria a la tercera que estas medidas de esta entidad se toman cuando, como están en el recuadro abajo y no los voy a aburrir, la pérdida patrimonial supera el 50%. Bueno, yo me pregunto, si no sabe cuál es la pérdida patrimonial, ¿cómo sabe que es más del 50% y puede aplicar una medida de esta entidad? Vuelve a hacer otro comunicado. El 2 de octubre, 8 días antes de la primera sesión que tuvimos en la sesión de Economía, y donde vuelve a reiterar, pasado ya casi 2 meses de la primera declaración, que con respecto al caso de la cooperativa de ahorro y crédito Financop, es preciso aclarar que hasta la fecha se desconoce el real estado financiero de la entidad, específicamente el porcentaje de su cartera dañada y por ende las pérdidas patrimoniales efectivas. Insisto, ¿se pueden tomar medidas de esta gravedad con ese manejo de información? Reconociéndose que no se sabe dónde está parado y causando el daño que se nos causó. Viene a continuación, pero no los quiero aburrir con esto, señores diputados, un detalle y que está ahí en el documento que la Secretaría de la Comisión tuvo a bien poner a disposición vuestra, un detalle del sinnúmero de disposiciones legales contenidas en la ley de cooperativas y que la cooperativa no cumplió. Menciono algunas. En la reunión previa, en la sesión previa, la subsecretaria Pergentili admitió que le faltaban recursos, ya sea humanos o económicos, para cumplir su función. Bueno, resulta que, de acuerdo a la propia ley y a un decreto supremo 233 de Economía, la cooperativa Financop este solo año tuvo que pagarle 2 cuotas, una en enero y otra en julio, para pagar su propia supervigilancia, y entre las dos suman un poco más de 24 millones de pesos. ¿En qué los gastaron? No tengo idea, pero en supervisión no fue. Segundo, el artículo 111 de la Ley de Cooperativas establece que el DECOP, o la Subsecretaría de Economía o alguno de estos organismos, en caso de que se vea imposibilitado de cumplir a cabalidad sus funciones, podrá recurrir a organismos auxiliares como son las compañías auditoras, compañías clasificadoras de riesgo y otras entidades similares, con cargo a la propia cooperativa. O sea, si le faltaba gente para fiscalizar, si no pudo haber recurrido a esto. No lo hizo tampoco.
Otro de los artículos de la ley, no recuerdo el número en este minuto, señala que la información de la cooperativa será reservada, sin embargo, el jefe del departamento de cooperativas tendrá la facultad de darlas a conocer para precaver y resguardar la fe pública. Si eso se hubiera hecho, muchos no habríamos puesto nuestros depósitos ahí, si es que efectivamente había el riesgo que había. En el artículo 58 de la propia ley se señalan el tipo de infracciones que hay y las multas que conllevan. Bueno, no existe ni una sola multa cursada a Financop, ni una. O sea, pasamos de estar jugando un partido impecable, sin ninguna tarjeta amarilla, sin ninguna reconvención, a la tarjeta roja de un viaje. Perdónenme el lenguaje coloquial. Esta es una suma de cosas que, como les digo, nos ha creado un perjuicio tremendo. Y claro que se puede crear este perjuicio, porque el señor ministro probablemente habría venido con gastos pagados con nuestros impuestos a esta sesión. Yo tuve que venir con plata prestada porque no tengo un 5, pero vine. Estoy viviendo hace 3 meses de, afortunadamente, la línea de crédito que mi buen comportamiento me ha permitido con el banco. Y esa es la clave de este punto, y por eso que yo, en la sesión anterior, señor presidente, pedí que se creara esta comisión. Porque lo que hay aquí para mí es una negligencia inexcusable. O sea, el señor ministro Céspedes, con todo el respeto que me merece, está en este momento en el extranjero, viviendo su vida, haciendo lo que tiene que hacer. Yo estoy viajando fiado para acá, para venir a la Cámara. Hay gente allá afuera haciendo un meeting con pancartas. Esa gente está mucha desesperada, con problemas de salud, con problemas de distintas índoles. Imagínense que ustedes cuentan con unos fondos, en el caso mío, con los que yo desarrollo mis negocios y no los puedo hacer. Gente que tiene que operarse. Y estamos hablando de personas que por segunda vez tienen la... no voy a usar ninguna palabra, pero tienen la actitud, ninguna calificación, de no venir a esta situación. Entonces, yo les ruego encarecidamente, señores diputados, honorables diputados, que comprendan que la situación de nuestra gente es grave. Yo me puse terno y corbata, pero habitualmente trabajo con mameluco y overol. Y la gente que está allá abajo gritando merece una respuesta y merece el apoyo de ustedes. Les agradezco a los honorables diputados que asistieron a esta sesión. Les dejo el documento y quedo disponible para las consultas que quieran hacerme, honorables diputados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Arturo. Se abre entonces a los señores diputados que puedan hacer preguntas al respecto. Diputado Berger. Gracias, presidente. Saludar a la persona que hoy día ha venido, ¿verdad?, a exponernos esta situación de esta cooperativa por un tema que él ya nos ha explicado. La verdad, las cosas que yo lamento que no hayan asistido a esta convocatoria las autoridades, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, que se han invitado para poder de alguna forma que esta comisión también se nutra de antecedentes que posea, en este caso, organismos dependientes especialmente del Ministerio de Economía. Se invitaron a varios personeros, además del ministro, ¿no es verdad?, que tienen relación o vinculación con el tema del control o fiscalización del tema de las cooperativas a nivel de país. Yo quisiera, y traía aquí algunas preguntas preparadas, digamos, para poderlas hacer a estas autoridades, pero desgraciadamente espero que en una próxima convocatoria o reunión o citación o invitación asistan, digamos, a esta comisión, que por supuesto la Cámara nos dio un cometido y ese cometido también tenemos que cumplirlo dentro de los plazos que también se establecen con este rigor. A mí me gustaría consultarle ¿en qué momento tomó conocimiento el Departamento de Cooperativas de las problemáticas financieras que está atravesando? No sé si usted nos puede contestar, ¿verdad? Para uno hacerse también una
una ilustración, digamos, en cuál es el tiempo que ha pasado desde que ustedes, ¿verdad?, empezaron a sentir que esta situación se estaba complicando, se estaba agravando, todo el tema de la administración de esta cooperativa, en torno especialmente a los recursos económicos que ustedes también confiaron en algún momento en lo que es Financop. Entonces, me gustaría saber si ustedes tienen alguna información, en qué tiempo tomó conocimiento o que ustedes mismos a lo mejor fueron los denunciantes ante el Departamento de Cooperativas, ¿no es cierto?, que funciona bajo el alero del mismo Ministerio de Economía. Así usted nos puede informar. Con todo gusto, honorable diputado. La verdad es que aquí se manejan muchas informaciones, pero las partes están contestes, vale decir, cuando hablo de las partes hablo del Ministerio de Economía y hablo de los directivos de la cooperativa. Ambos declararon y reconocieron en la sesión previa de la Comisión de Economía que el Ministerio, vía su Departamento de Cooperativas, y aquí es importante señalar algo que permítanme el paréntesis. Nosotros los ahorrantes no invertimos en una estafa piramidal, no invertimos con el señor Chang, no invertimos en una empresa no regulada, invertimos en una empresa que el Estado garantiza su operación, o por lo menos si no lo garantiza, oculta su operación y tiene el deber de salvar al público. Cierro el paréntesis. Decía que ambas partes están contestes en que no fue el Ministerio de Economía ni ninguno de sus estamentos el que descubrió el problema que tenían. ¿Y cuál es el problema real y cómo se produce? La cooperativa, como decía, funcionaba perfectamente hasta el día 18 en que a mí me llama mi ejecutiva y me dice, ¿te enteraste? Intervinieron la cooperativa. Usó esa palabra, en realidad se inició una acción judicial. Investigando el tema, en algún minuto el Ministerio del Trabajo, años atrás, emitió una resolución o un instructivo, no conozco la entidad del documento, en el cual se limitó el monto de lo que los empleadores fiscales podían, y no sé si todos los empleadores, pero al menos los fiscales podían descontar por planilla a sus empleados. ¿Qué pasa? Que el principal grupo de clientes de las colocaciones que hace la cooperativa Financop es principalmente gente que pagaba por planilla. Entonces de repente se produce un frenazo porque además esta norma se creó con efecto retroactivo. Y no solo eso, sino que además determinó que aquellas personas que determinaran que no querían seguir pagando por planilla, lo manifestaran y dijeran que iban a pagar por su cuenta, por caja o de alguna manera, o algunos no pagaron. Esto significó un problema muy complejo para la cooperativa en términos de flujo, porque si uno tiene proyectados los flujos financieros en base a una determinada cantidad de pagos que va a recibir en el tiempo, y eventualmente, o no eventualmente, sino que de repente se le bajan a la mitad o no sé, a mucho, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que renegociar esos créditos para que no pasarse de ese 15% y por lo tanto empezaron a tener un problema de caja. Esa es la explicación financiera del asunto y de esto al parecer nadie se dio cuenta. La cooperativa manda religiosamente todos los meses al DECOP toda la información financiera de acuerdo a la norma de una disposición que es la resolución administrativa exenta número 1321. Y por lo tanto tenían ahí la información como para que se lo hubieran indagado, por lo menos con la capacidad técnica que uno espera del ministerio, se hubieran dado cuenta. Nadie se dio cuenta hasta que cambia el directorio de la cooperativa a fines del año pasado, comienzos de este, y este nuevo directorio, presidido por don Daniel Albarrán y como vicepresidente don Ernesto Elías, que fue superintendente de banco, según entiendo, advierten esta situación y la manejan y elaboran un plan para poder darle viabilidad o solucionar esta impasse financiera que era manejable, vía aportes de capital, vía enajenación de cartera castigada, que eso lo hacen los bancos, lo hacen, no son operaciones extrañas ni
ni exótica. Y entonces entiendo que alrededor de abril más o menos de este año van las autoridades de la cooperativa al ministerio y explican ellos la situación. No es que producto de una inspección o investigación del ministerio ellos se han dado cuenta. La propia cooperativa va y por decirlo, se autodenuncia y dice pasa esto, esto, este otro, y la solución que tenemos es esta. Entran en conversaciones, eso también consta de la grabación de la sesión anterior, y en algún minuto, por alguna razón que yo desconozco, y dicho también, perdónenme el lenguaje coloquial, se trancó la pelota. Todas estas conversaciones que iban para hacer este asunto, en algún momento se trancan. Entiendo que la punta o sea, la piedra de tope de esta situación fue que a la cooperativa se le pidió por parte del ministerio que se le proporcionara el listado de todos y cada uno de los ahorrantes, cosa que entiendo que la cooperativa hacía mensualmente, pero por grupos etarios, por grupos de género, por algunas clasificaciones que aplicaban. La cooperativa entiendo que se refugió en el secreto bancario para proteger la identidad de nosotros los ahorrantes, le parecía que era lo correcto, y entiendo que eso fue lo que detonó que se trancó la pelota. Una información aparecía ahora en noviembre, puede ser, o de que no se está prendido. Ah, ya. ¿Ahora sí? Ya. Esa información del Mercurio, que no he visto que haya sido desmentida, señala que lo que se pretendía con esta búsqueda era determinar si habían personas, particularmente del PDC, porque entiendo que gran parte de los que podríamos llamar socios controladores, si fuera una sociedad anónima, que no es el caso, tienen esa tienda política o la tuvieron en algún minuto, y que pudieran estar haciendo manejos financieros y qué sé yo. Finalmente esto se resolvió en una causa corta en otro tribunal, que determinó que se accediera a esa información, la cooperativa la entregó y no había tal. O sea, de partida no veo cuál hubiera sido el problema de que hubiera habido algún personero mientras el origen de su dinero fuera honesto. Pero tampoco había tal. Pero se dice que eso fue lo que detonó y coincide con el momento en que se paran las conversaciones y terminamos con la demanda, primero la solicitud de medidas precautorias prejudiciales en el 23º Juzgado de Letras de Santiago, en preparación del juicio sumario que vino después para pedir la disolución de la cooperativa, aduciendo, según la subsecretaria, que esa era la mejor cosa que nos podía pasar a los ahorrantes. Todavía no entiendo por qué ni con qué cálculo, si ni siquiera sabe cuánto era la pérdida patrimonial que había. Eso es cuanto le puedo informar, no sé si contesta su pregunta, honorable diputado. Muchas gracias, Arturo. El diputado Van Rieselberghe me había pedido la palabra, pero antes le quería preguntar a los diputados si les parece que le pidamos a la Secretaría que también nos ponga en nuestras carpetas y nos envíe a los correos electrónicos la presentación que hizo el Ministerio de Economía en la sesión de la Comisión de Economía al respecto, para que también la podamos revisar para la próxima sesión. Diputado Van Rieselberghe. Muchas gracias, Jaime. Agradecerle la presentación a Arturo. Quizás para que los demás integrantes de la comisión que no estaban, en la Comisión de Economía, decirle si puede darnos un perfilamiento de la cooperativa desde el punto de vista de los ahorrantes. ¿En qué sentido? ¿Cuántos son más o menos? ¿En qué regiones estos están? ¿Cuáles son los montos que más o menos manejan, o sea, que en promedio, digamos, para poder tener una impresión más precisa del impacto humano de este problema? Eso. Y lo segundo, consultarle, según su relato, efectivamente aquí la cooperativa estaba presentando algunos problemas, pero la autoridad económica, por un
por alguna motivación llegó y sacó la tarjeta roja de inmediato. Y por lo tanto generó inquietud e incertidumbre en el mercado, que es el principal capital de una entidad financiera. Cualquier banco, por más reputado que está, si le dice, si la autoridad económica dice que va a quebrar, toda la gente hace una estampilla, saca su plata y el banco efectivamente se le genera un problema complejo. Entonces, no sé si usted tiene alguna impresión o puede elucubrar alguna impresión de cuál podría haber sido la motivación de la autoridad económica para sacar la tarjeta roja, por decirlo también en un símil futbolístico de inmediato. Honorable diputado Fabricio Alberdi, que le agradezco la pregunta porque además me lleva a un tema que es interesante. Voy a partir por lo que usted me consultaba. No, la verdad que voy a cerrar esto en realidad porque ya no va. La cooperativa tiene un capital de, por lo menos cifra histórica relativamente reciente, 5.850 millones. Esa información, la verdad que ustedes no la tienen, se la voy a hacer llegar después, por favor, por intermedio de la señora secretaria. El capital social está compuesto de 3 estamentos, un estamento A, un estamento B y un estamento C. El mayor es el estamento A, que son aquellos socios que se hacen socios, y aquí hay un tema bien delicado, que se hacen socios con la finalidad de poder obtener préstamos. Después hay un estamento B, que podríamos llamar los socios controladores, porque tienen una participación más grande. Recordemos que en las cooperativas de ahorro y crédito nadie puede tener más de un 10% del capital social, así que hay gente que tiene un 8, un 7 o qué sé yo, y que en total, entre los que son, que creo que son como 6, suman como un 29%. Y hay un estamento C, que es el 8%, que entiendo que correspondió en su momento al grupo Norte-Sur, que es un grupo empresarial ligado al ex Banco del Desarrollo y que vendió su participación a una ONG ligada a la Iglesia Católica Francesa que se llama CIVI, y que son actualmente quienes detentan ese porcentaje. Ya no está Norte-Sur en la cooperativa. Porcentualmente hablando, entonces, el 62% lo tienen miles. Cuando hablo de miles, hablo de más o menos 30 o 40 mil personas que han sacado créditos de distinto monto. Y aquí hay un tema más bien de legislación general que se los dejo puestos en la mesa, honorable diputado. Aquí se produce una relación incestuosa. En la mayoría de las empresas comerciales, en la banca o qué sé yo, incluso en el retail, no se permiten empresas relacionadas ni negocios relacionados. Sucede que aquí, de acuerdo a la propia ley de cooperativas, que puede que funcione muy bien en otros ámbitos de cooperativas, pero no en las de ahorro y préstamo, se exige que el beneficiario tiene que ser socio. Entonces estamos ante la situación de que yo vengo a la cooperativa, pago 10.000 pesos por una cuota social y me llevo 1 millón de préstamos. Por lo tanto, si hoy día la cooperativa entra en liquidación y eventualmente, como pasan muchas liquidaciones, nadie se hace muy cargo de la cobranza, para mí como socio es más negocio que la cooperativa quiere, porque no me va a cobrar nadie el préstamo que pedí de 1 o 2 millones y voy a perder los 10.000 pesos de la cuota social. Creo que eso merece, y es un asunto legislativo, no particularmente de esta sesión, pero creo que es algo a lo que en algún minuto debería metérsele mano porque es raro. Con estas cifras tenemos que se han captado del público, de nosotros los ahorrantes, que somos más o menos 2.200 personas, 45.000 millones de pesos. Y se han colocado a este sinnúmero de personas en montos que pueden ir de 200.000 pesos hasta varios millones, 46.500 millones, números redondos. Me permití poner como parámetro de comparación que la última Teletón fueron 32.000 millones. O sea,
lo que hemos puesto nosotros los ahorrantes es una Teletón y cuarto, más o menos, que estaríamos perdiendo. La cooperativa funcionaba, según datos que tengo, más o menos con este ritmo. Vencían todos los meses del orden de 12.000 millones en depósitos a plazo que tenían vencimiento dentro del mes. Y de esos 12.000 millones se reinvertía, la gente dejaba más o menos el equivalente a un 90% adentro, renovaba los depósitos y retiraba un 10%, más o menos 1.200 millones. Por otra parte, la cobranza de la cooperativa era por una cifra equivalente de los créditos que estaban, o sea, de los préstamos que estaban cursados, todos los meses vía cobro por planilla o directo, se recuperaban más o menos 1.200 millones y entraban como platas frescas de captaciones nuevas, según me dijeron, también una cifra similar. O sea, entre las colocaciones y las captaciones que se retiraban, había un equilibrio. 1.200 salían, 1.200 entraban, y había, llamémoslo un superávit o platas nuevas, por 1.200 millones de captaciones. O sea, la cooperativa funcionaba con bastante sanidad. Ya expliqué cómo nos dimos cuenta, esos son los números, honorable diputado, y entiendo que se me escapa algo, parece. La motivación que a lo mejor usted puede entender o percibir que pudiera haber tenido la autoridad económica para sacar la tarjeta roja de inmediato. Su pregunta, honorable diputado, es bastante complicada para mí y voy a tratar de responderla sin vulnerar la confidencialidad con que ocurrió esto, pero cuando esta cosa más o menos parte, yo me apersono en los tribunales en que se están moviendo las distintas causas. Ahí hay un tema también que voy a tocar adicionalmente. Y converso con algunos personeros del Poder Judicial. Permítanme ser tan vago como esto. Y uno de estos personeros de jerarquía dentro del Poder Judicial, no una estafeta ni mucho menos, me dijo: mire, ustedes no tendrían por qué estar metidos en este lío. Este es un problema político entre gente de un lado y gente del otro. No me consta, es lo que a mí se me dijo en tribunales. O sea, cuando corren rumores o versiones de esta índole en tribunales, yo me permito decirles que esa fue mi experiencia. No hago fe porque no tengo antecedentes, pero si esa es la explicación, no sé. Lo que sí sé es que cuando ustedes revisen los antecedentes que les he dejado, van a llegar a la convicción que he llegado yo, porque es una convicción jurídica, no es una convicción antojadiza. Están los artículos de la ley y uno le puede preguntar a las personas: ¿hizo esto que dice la ley? Y le van a decir que no. ¿Hizo esto otro? Y le van a decir que no. ¿Hizo esto otro? Y le van a decir que no. Entonces van a quedar, a lo mejor, tan perplejos como yo. No tengo la respuesta, honorable diputado, para esa pregunta, pero permítame sí acotar que dentro de todo este tema también no es menor que el ministerio tenga un comportamiento, el ministerio y su brazo armado, perdónenme que use esa expresión, que es el Consejo de Defensa del Estado en este caso, haya tenido una actitud que tengo un amigo psiquiatra que lo calificó de esquizofrénica. En el 23º Juzgado de Letras de Santiago, el Departamento de Cooperativas, representado por el Consejo de Defensa del Estado, demanda la disolución de la cooperativa por la ley de insolvencia y, evidentemente, por la ley de cooperativa y porque está en un estado de insolvencia. La cooperativa accionó en otro tribunal, más o menos simultáneamente, no tengo exactamente la fecha, en el 30º Juzgado de Letras de Santiago, solicitando su reorganización, que es la cosa que en general estamos apoyando los ahorrantes porque creemos que esa es la vía para poder salir de este pantano. Curiosamente, la jueza del 30º Juzgado rechaza la solicitud
de la cooperativa diciendo que no está acreditada la insolvencia. Ok, hasta ahí estamos bien. Puede que la jueza se le contestó en la réplica o en la dúplica, no sé, en el procedimiento, que si a la fecha de pedir la solicitud de regularización no había, a la fecha en que se estaba reponiendo, sí la había, porque habíamos un montón de ahorrantes que ya teníamos depósitos vencidos y que estaban en mora, por lo tanto la insolvencia existía. Pero ese es un detalle. Lo esquizofrénico del asunto es que se hace parte del Consejo de Defensa del Estado en la causa del 30º juzgado, apoyando la versión de la jueza de que no está acreditada la insolvencia. O sea, el mismo Consejo de Defensa del Estado, que un par de pisos más arriba o más abajo, que están los tribunales del mismo edificio, está diciendo que hay que liquidar a esta cooperativa por insolvente, un par de pisos más arriba o más abajo, dice que apoya a la jueza que dice que la insolvencia no está acreditada. Entonces, honorable diputado Van Rysselberghe, vuelvo a su pregunta inicial. ¿Por qué? Discúlpeme, pero no tengo idea. Gracias, Arturo. Diputado Andrade. Yo no he tenido conocimiento de esto antes, no soy parte de la Comisión de Economía, en consecuencia solo me estoy haciendo parte ahora con su intervención y con lo que he podido ver, y quiero tratar de entender cuál es el eje de su planteamiento, que no es esquizofrenia la mía, sino que simplemente es desconocimiento, para que no tenga usted ningún problema al respecto. Pero por lo menos permítame una autoconfesión. Después, por cierto, el resto de los parlamentarios podrán hacer una observación al respecto desde su conocimiento médico, que debe ser mucho. Mire, yo de lo que he escuchado de usted entiendo que esta cooperativa no tenía problemas, aparentemente. Que de pronto tiene un problema a propósito de una información que surge desde los medios de prensa que señala que tiene un deterioro patrimonial importante. Ustedes se enteran de esta situación por esa vía, digamos. No habría aparentemente, por lo que yo le escucho, no habría hasta ese momento, toda vez que su frase es la cooperativa operaba normalmente, hasta el anuncio de la intervención. Aparentemente el anuncio de la intervención fue a propósito, señala usted, de un frenazo en el pago de las planillas de los aportes de los ahorrantes que, por razones de otra naturaleza, se habrían dejado de ser obligatorio o habría disminuido por los porcentajes máximos de aquello. Pero hasta ese momento, de lo que usted señala, la cooperativa funcionaba con cierta regularidad, no tenía mayor inconveniente, estaba ejerciendo su operación con cierta tranquilidad. De ser así, lo razonable sería que los ahorrantes estuvieran más bien en la idea de que esto siguiera funcionando, y entiendo que en eso coinciden con el directorio, con el actual, en el sentido de solicitar más bien un plan de reiteración del funcionamiento, si me permite decirlo así. Y quien aparentemente sería un obstáculo para aquello es la autoridad ministerial, que sobre la base de cautelar los intereses de los ahorrantes, persiste en la idea de que, dado el deterioro patrimonial que no ha cuantificado, está más bien en la lógica de la disolución. Paradojalmente, sobre la base del mismo interés, tanto la autoridad gubernamental como el directorio, en función de defender los intereses de los ahorrantes, tienen opiniones distintas respecto del cómo hacerlo. Unos dicen que la cooperativa continúe, otros dicen que la cooperativa ya no es viable, hay que disolverla. Entiendo que ese es el punto. Y por cierto, yo tengo la impresión, por lo que usted ha señalado, que la opinión de los ahorrantes es más bien, está en la línea del directorio que de la línea de la autoridad ministerial. Quisiera saber si estoy en la línea correcta de mi línea argumental, porque de ser así, yo tendría que entender que la propuesta que hace el directorio, el nuevo directorio, el señor Albarrán, el señor Olivas, o quienes estén ahí, yo algo los ubico a ellos, este plan de solución que no fue posible acordar con el ministerio por un problema que entiendo que posteriormente también fue solucionado por la vía judicial, que era la identidad de los ahorrantes. O sea, por lo que usted señala, el factor que impidió este acuerdo
este frenazo, creo que fue el concepto que usted empleó, se habría resuelto por la vía judicial, porque la condición para aquello, que era la identidad de los ahorrantes, habría sido resuelto por mandato judicial, toda vez que se habría entregado que en consecuencia esa causal que impide o impidió, hoy día no estaría vigente. Y en consecuencia no habría aparentemente ningún inconveniente para que este plan de solución que propuso ¿no?, se pudiera materializar. Yo no sé si estoy mal en mi historia, yo estoy tratando de sacar una conclusión de su narrativa, digamos, ¿eh? Y quisiera exponérselo desde la ignorancia, porque a ver si estoy muy lejos o es muy esquizofrénico lo que acabo de hacer. Muchas gracias, diputado, y estuvo bastante certero, al menos en su... Gracias. Don Arturo. Honorable diputado Andrade, no dudo mucho, o sea, no dudo, sino tengo la certeza de que no es su caso. Como dije, esto conversando con un amigo psiquiatra, él lo tildó de esquizofrénico la actitud esta. Sí, en general, el resumen que usted hace está bastante apegado a los hechos, salvo un par de detalles. Primero, como dije, es una conjetura mía para responderle al honorable diputado Van Rieselberghe, porque la respuesta no la tengo, y aclaré que incluso estaba siendo infidente de una situación. No sé por qué se produjo el frenazo. Una de las explicaciones que se me han dado es esa. Sería irresponsable decir es esta la causal precisa. Pero sí, efectivamente, la cooperativa, en términos de operación, de lo que uno entiende que una empresa está funcionando, no tenía demandas de trabajadores, no tenía demandas de gastos ni de costos fijos impagos, no tenía atraso en el pago de los pagarés o depósitos a plazo de los ahorrantes. Y efectivamente, y como señalé, hubo una situación financiera que desde nuestro punto de vista, ahí está lo grave. La cooperativa y el departamento de cooperativas, que según la misma ley señala tiene la función de apoyar a las cooperativas y no de liquidarlas, créame, honorable diputado Andrade, que me gustaría entender por qué se tomó esta decisión. No lo sé, créame que no lo sé. Y sí es cierto que no por un alineamiento ni con el señor Albarrán, ni con el señor Livas, a quienes yo no conocía de antes, ni con el director en particular, sino que por una coincidencia de intereses, nos dimos cuenta los ahorrantes que la única salida razonable para nosotros, porque además hemos hecho números, yo he trabajado en números y he hecho algunas propuestas. De hecho, el día de ayer, la jueza del 23º Juzgado de Letras autorizó una fórmula paliativa que consiste en pagarle 1 millón de pesos anticipadamente a todos los ahorrantes, con un mínimo de 300.000 pesos y con un tope de 1 millón, y tomando como referencia un 10% del total de sus haberes, por RUT, no por depósito, porque alguien puede tener varios depósitos y entonces sacaría mucho más. Y eso, en cierta medida, refleja una fórmula que yo hice que era un poco distinta, pero que no viene al caso. Pero hemos estado trabajando en los números, y lo que tenemos claro es que la cooperativa, a diferencia de otras empresas comerciales, solamente vende servicios, por lo tanto no tiene activo físico realizable. Si mañana la llevamos a la liquidación, ni siquiera las oficinas son de ellos, son arrendadas. O sea, vendemos un par de mesas como estas y un par de computadores y sería. Y esperamos que la comisión liquidadora se encargue de cobrar algún día a los deudores. Por lo mismo es que creemos que la mejor opción es que sabemos que nosotros los ahorrantes vamos a tener que sacrificar tiempo. Esperamos poder recuperar el 100% de nuestro dinero en el tiempo. O sea, evidentemente entendemos que no podemos propiciar una corrida bancaria porque no ganaría nadie. O sea, ninguna entidad bancaria ni los bancos más grandes de Chile pueden pagarle a todos sus clientes al mismo tiempo, por algo que existen las normas de encaje y todas las normas financieras que regulan el tema. Entonces, pero sí, efectivamente, honorable diputado, creemos que la solución, y estamos por apoyar la reorganización.
espero haber respondido adecuadamente su consulta y si no, quedo disponible. Gracias. Gracias, Arturo. Diputado Berger, después tengo una pregunta yo. Diputado. Gracias. Señor Castillo, perdone que le haga la consulta nuevamente, pero en parte de la respuesta que no sé si me dio a mí o le dio a los demás integrantes de la comisión, usted dijo, por eso quiero que me lo aclare, en el fondo me clarifique un poco más, digamos, esa versión, esa opinión que usted acaba de entregar, que el Ministerio de Economía, en el fondo el Departamento de Cooperativa, ¿no es cierto?, quien regula esto y que tiene las herramientas y que tiene también las normas para poder fiscalizar y controlar todo lo que es la labor hacia las distintas cooperativas que existen hoy en Chile, por la misma que el Ministerio se habría enterado por la misma cooperativa del problema que aparentemente existía y que habrían sido los mismos directivos o ejecutivos de esta cooperativa los que tocaron las puertas al Ministerio de Economía y contaron, digamos, la problemática, y también, eso es lo que quería que me aclare usted, que ellos plantearon una supuesta solución. Yo no sé si sabe usted cuál era la solución que le planteaban estos directivos ejecutivos en ese entonces al Ministerio, cuando ellos, porque lo que a mí me parece súper extraño, que no haya sido el mismo Ministerio, el Departamento de Cooperativa, el que haya detectado alguna situación anómala, irregular, digamos, por todas las herramientas que dispone este departamento para fiscalizar o controlar o auditar, digamos, a las distintas cooperativas que hoy día existen en Chile. Me gustaría si usted nos puede precisar un poquito más esa parte de los comentarios que usted nos entregó recién. Ahí sí. De atrás para adelante, claro, efectivamente, y eso le consta a los honorables diputados que participaron de la sesión previa y está en la grabación y en el acta eventualmente, que el Departamento de Cooperativas, o más bien la subsecretaria, en esa ocasión reconoció que lo que yo digo es efectivo, es decir, la cooperativa, por vía de sus directivos, concurrió en algún minuto a hacer evidente este problema de descalce financiero, llamémoslo, no sé, y que en el fondo significaba que había eventualmente una pérdida que no estaba reflejada y que podía crear problemas. Y en mayo la cooperativa le presenta al DECOP, y parece que también, eso no me consta, pero parece que también lo conversaron a niveles más superiores, subsecretaría eventualmente, un plan que yo lo tengo en un PowerPoint acá, que es el PowerPoint que presentó la cooperativa y que obra en una de las causas judiciales porque fue acompañada dentro de los documentos, así que se los puedo hacer llegar también vía la señora secretaria en su momento. Pero en resumen, ese plan, de lo que yo recuerdo, tenía tres componentes principales. Uno, conseguir que algunos de estos socios del estrato B y C, o sea, no los clientes chicos, aportaron una capitalización que en ese minuto entiendo que era de alrededor de 2.000 millones de pesos. Y una segunda vía era la de enajenar, o sea, crear una corporación o una fundación, por temas tributarios entiendo, o legislativos, que se encargara de la cobranza por cuenta de la cooperativa vía venta de cartera contaminada, lo cual lo han hecho otras entidades financieras en el tiempo. De esa manera, entiendo yo que financieramente desaparece esa carga desde Financoop, la tomaba esta subsidiaria que se encargaba de hacer la cobranza y como única función esa, y le iba reintegrando el producto de la cobranza en el tiempo a la cooperativa. Muy burdamente, porque la verdad reconozco, no lo he analizado en detalle, pero eso es más o menos en lo que consistía el arreglo que había propuesto la cooperativa y que, como digo, ignoro por qué no fructificó. Me comprometo a hacérselos llegar por vía de la señora secretaria.
Muchas gracias, Arturo. Yo quisiera hacer una pregunta. Me permitía además hacer un cronograma de ciertas situaciones que además, a raíz de las presentaciones en la Comisión de Economía, más otras que usted mismo ha mencionado, y es que el 7 de abril fue cuando el Departamento de Cooperativas toma conocimiento de, entre comillas, según dijeron ellos, una situación compleja de la cooperativa. Este año, 2017, perdón. El 20 de abril del 17, representantes del Departamento de Cooperativas se reúnen con el gerente general de la cooperativa. Este es un cronograma que más presentó el propio Ministerio en la Comisión de Economía. El día 28 de abril, representantes del Departamento de Cooperativas se reúnen con el Consejo de Administración de la cooperativa. El 2 de mayo, la cooperativa Financop presenta a la División de Asociatividad y Economía un plan de fortalecimiento de la cooperativa. Y obviamente este tipo de acciones tienen que ser aprobadas por la Junta de Socios. El 12 y el 15 de mayo, el Departamento de Cooperativas se reunió con abogados de la cooperativa Financop. En junio, el 2 de junio, la Junta General de Socios de la cooperativa Financop rechazó el balance de la cooperativa. Y ahí va una primera pregunta. ¿Por qué se rechaza ese balance? Y se aprueba así el plan de fortalecimiento que la División de Cooperativas rechaza, diciendo que no están los requisitos de la resolución exenta 1321 y del reglamento de cooperativas en cuanto a la venta de cartera y el aumento de capital. Y uno de los puntos es el conocimiento de los socios. El 6 y 7 de julio, el Departamento de Cooperativas fiscaliza a la cooperativa Financop y determina que se ha incumplido con la normativa en relación a el cumplimiento de provisiones y el tratamiento de los créditos renegociados. Y por tanto ya comienzan las medidas en agosto, 10 de agosto, el Consejo de Defensa del Estado presenta al 23 Juzgado Civil una solicitud de medidas prejudiciales. El 14 de agosto el tribunal las concede. El 16 de agosto el Departamento de Cooperativa le solicita al Consejo de Defensa del Estado el pronunciamiento sobre si los incumplimientos a la ley de cooperativa son constitutivos de delito. Y aún no ha contestado el Consejo de Defensa del Estado. El 24 de agosto la cooperativa presenta una solicitud de reorganización judicial ante el 30º Juzgado Civil. El 1 de septiembre, el Departamento de Cooperativas le solicita al Consejo de Defensa del Estado la presentación de una demanda de disolución forzada. El 11 de septiembre, el tribunal rechaza la solicitud efectuada por la cooperativa Financop de reorganización y, como bien dijo Arturo, además, con el concurso del Consejo de Defensa del Estado diciendo que no estaba acreditada. El 27 de septiembre, la cooperativa apela a esta resolución y lo único que tengo que agregar ahora es que no sabemos exactamente la fecha, pero existe una noticia en el mostrador donde dice que fue ingresado un escrito del Ministerio de Economía a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana y es obviamente una denuncia que se le entregó a cargo a Jaime Retamal, fiscal, para dilucidar eventuales delitos de los ejecutivos de la compañía al falsear estados financieros, como ha denunciado la cartera de Economía, digamos, en los tribunales civiles. Entonces, primero, ¿por qué se rechazó ese balance? Si tenían conocimiento de esta presentación del ámbito penal, digamos, por parte del Ministerio de Economía, ¿y cuál cree usted también que es la responsabilidad de quienes administran la financiera? La cooperativa. Gracias. Señor presidente, hay cosas que evidentemente, como yo no soy funcionario de la cooperativa y por la situación me he ido interiorizando lo más que he podido, hay detalles que evidentemente no manejo con precisión y sería aventurado, irresponsable, pero de lo que yo sé, bueno, evidentemente esa es la versión respetable y la que le corresponde al Ministerio de Economía. Entiendo que fue controvertida en la causa y parece que la controversia ha sido admitida por la jueza, dado que la mayoría de las acciones inicialmente acogidas por la magistrada del 23º Juzgado se han ido revirtiendo. Se había nombrado a un interventor que al parecer también iba a fungir de veedor en la causa de reorganización, si es que se da. Fue objetado por el Ministerio, por el Consejo de Defensa del Estado en este caso, que obra en autos, y por lo tanto se nombró a alguien que propuso el propio DECOP.
y que fue después removido de forma bastante poco recomendable, digamos. Se calificaron mal sus actuaciones por la magistrado, le rebajaron ostensiblemente los honorarios que pretendía y finalmente fue removido y se nombró al interventor actual. Y junto con eso, varias de las medidas precautorias que impedían el funcionamiento de la cooperativa fueron siendo o levantadas o morigeradas, de tal manera que la cooperativa prácticamente hoy día podría operar tanto en captaciones como en colocaciones, lo cual sería una responsabilidad tremenda del tribunal si es que la cooperativa realmente fuera tan mala como se la pinta. Ahora, respecto a por qué se llega a esta situación ahí, bueno, como decía, la cooperativa presenta su plan y entiendo, no me consta porque no fui parte de ese proceso, que el propio departamento de cooperativas le pide, esto según dichos de los personeros de la cooperativa, que se haga esta junta precisamente con el objeto de rechazar los estados financieros previos, de manera de poder, una vez rechazados, por cuestiones técnicas que yo realmente ignoro, pero es más o menos esa la explicación, poder revertir y enmendar la situación. Me declaro incompetente para ir más allá porque no lo sé. Esa es más o menos la explicación de que esa sesión se pidió específicamente para eso. Y después no ha podido haber más sesiones, precisamente por las medidas precautorias que se interpusieron. O sea, de hecho la jueza en algún minuto ordenó que se levantaran las precautorias de celebrar sesiones y que en las sesiones se incluyeran a los trabajadores, a los ahorrantes y a la cooperativa por total, a sus directivos. Lo que fue objetado por el Consejo de Defensa del Estado, porque en su visión, y creo que tiene razón, por lo menos estuve leyendo la ley, no correspondía porque los sujetos de esas sesiones son solamente los socios de la cooperativa. Eso no sé en qué quedó. Respecto a la acción judicial de tipo penal, es bastante reciente, muy posterior a que la misma subsecretaria Gentili dijera que se maquillaban los balances y cosas de ese tipo. Cosa que tendrían que haber detectado ellos mismos mucho antes, y de acuerdo a lo que pone la misma ley de cooperativas, la obliga a dar cuenta al Ministerio Público. No se hizo ahora recién. Bueno, cada cual verá por qué lo hace y en qué momento lo hace. Pero eso es así. Y respecto de la reorganización, para complementar, esto que yo dije que lo que le causó hilaridad, espero que haya sido eso al honorable diputado Andrade, de la actuación del Consejo de Defensa del Estado en el 30º juzgado, fue materia de una queja y de una apelación. La apelación fue rechazada, lo que permitió que la queja prosperara, porque si hay apelación la queja no sigue. Y la queja finalmente, después de algunos impases judiciales, se vio hace algo así como 10 días, quedó en acuerdo y se espera que salga el fallo y que tanto la cooperativa como los ahorrantes, en función de nuestro interés de reorganizar, esperamos que sea favorable a nuestras pretensiones. Es una expresión de deseo nada más. Bien, pues muy bien. ¿Diputados tienen alguna otra pregunta? Bien, entonces quedamos en que la próxima semana ya están citados las personas que iban a venir hoy día, pero que se excusaron. Y según estuve viendo acá, más algunos se excusaron solo 50 minutos antes de la sesión. O sea, uno fue 1 hora y media, el otro fue a las 16:11. ¿Ah? O sea, 49 minutos antes de que comenzara la sesión. Que pongamos en las carpetas de los señores diputados entonces la presentación que hizo la subsecretaria la semana, hace ya 3 semanas. ¿Tanto tiempo pasó? 10 de octubre. Entonces el 10 de octubre, que el último tiempo fue un poco rápido.
junto con la información que don Arturo nos ha entregado hoy día en la comisión. Sin más, entonces, sí, Arturo. Por supuesto. Por supuesto. Le pido también a los señores diputados si es que tienen algunos otros invitados que quieran que puedan concurrir. El diputado Urrutia me ha hecho uno que va a estar ya invitado para la próxima semana. Si hay otro también que quisieran invitar, que los podamos citar. Muchas gracias. Entonces, sin más, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.